La entrevista. Carlos Guillermo Domínguez. Buenos días, son las 9:30 de la mañana en Canarias. Bienvenidos a La entrevista. Hoy nuestra invitada es Susana Nieto Trujillo, presidenta del Colegio de Logopedas de Canarias. Pues con esta canción de Nirvana, Come As You Are, que habla de ser diferentes. Vamos a hablar de logopedia y vamos a saludar a nuestra invitada. Como decíamos, es la presidenta del Colegio de Logopedas de Canarias. Susana Nieto, muy buenos días, bienvenida a la Radio Pública de Canarias. Muy buenos días, muchísimas gracias por contar con nosotros hoy. Es un verdadero placer tenerle aquí con nosotros. Y para hablar de logopedia, pues tendríamos que comenzar definiendo qué es la logopedia y cuál es la importancia de la logopedia en la educación. Bueno, pues te cuento. La logopedia es una profesión sanitaria que interviene en la prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de todas las alteraciones de la comunicación, del lenguaje oral y escrito, el habla, la voz, la audición y quizás lo que menos conoce pues la mayoría de la población, que son las funciones orales no verbales. Nosotros trabajamos con la respiración, la masticación y la deglución, algo pues imprescindible en la alimentación humana. ¿Por qué es importante en educación? Pues porque muchos de los menores presentan dificultades en estas áreas que te acabo de comentar y puede tener consecuencias en el aprendizaje, provocando pues fracaso escolar, problemas de conducta y demás. La verdad es que cuando he estado mirando todo el tema de la importancia de la logopedia, principalmente en la educación, efectivamente me he quedado sorprendido porque he visto que hay una serie de características en los niños que a veces no tenemos en cuenta y que lo que necesitan pues justamente es un logopeda, cuestiones tan básicas como no gesticular, no socializar, dificultades de comprensión, es decir, que a veces el problema se puede solucionar teniendo pues a un buen profesional, a un logopeda que ayude en esas circunstancias. Por supuesto que se puede solucionar, y no solo se puede solucionar, sino que como profesión sanitaria tenemos que darle mucha importancia a la prevención. Si nosotros estamos atentos a cualquier síntoma que vaya apareciendo en nuestros menores, podríamos solucionar muchos problemas, prevenir antes de que realmente sea una dificultad que vaya a limitar las funciones de ese niño. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de lo que es justamente en esa etapa, en la educación. Ahora mismo, ¿cómo está Canarias en cuanto al apoyo en el sistema educativo canario para los niños y las niñas que necesitan esa ayuda de un logopeda? Pues mira, en lo que respecta a educación, no hay logopedas. En las últimas reuniones con la Consejería de Educación y con algunos directores, lo que hemos comentado es que los logopedas no forman parte del cuerpo docente. Lógicamente porque no somos profesionales docentes, somos profesionales sanitarios. Realmente el lugar que nos corresponde pues es en sanidad, en el Servicio Canario de Salud. No obstante, sí que consideramos que es imprescindible que exista la figura del logopeda en educación como personal externo sanitario no docente. En este momento los menores cuentan con una figura que son los maestros de audición y lenguaje, que es verdad que les ayudan a acceder a la educación siempre que presenten necesidades educativas especiales, consecuencias de problemas de comunicación y lenguaje. Entonces, realmente está habiendo cierta atención, pero no una intervención logopédica, porque en la educación pública española no hay
logopedas dentro de la plantilla. Nosotros lo que solicitamos es que se revise eso y que pues se nos dé el lugar que nos corresponde en atención primaria en sanidad. Es cierto que, aprovecho para comentarte, que uno de los problemas más importantes que vemos en educación es que se habla de los logopedas escolares constantemente. Es muy habitual que nos digan, no, está en el logopeda del cole. No hay logopeda del cole. Es un maestro de audición y lenguaje que no hace intervención sanitaria. Entonces, pues estamos como muy insistentes en el uso de la terminología adecuada, pero es que creemos que si la población no sabe realmente que no está recibiendo este servicio, tampoco lo va a demandar. Claro, claro, pero quien sí debe de saberlo, en este caso, pues son las autoridades, y en este caso la consejería, si tiene que ser consciente de lo que se está haciendo, pues es algo que no sería lo idóneo, porque lo idóneo es evidentemente que haya pues un especialista, en este caso un logopeda, o en su caso, que después a los niños que necesitan un logopeda se le derive a la sanidad pública donde esté el logopeda, ¿no? Claro, nosotros lo que hemos solicitado a las autoridades de la Consejería de Educación es que se revise la terminología que se está utilizando, pues para dar una información adecuada, no desinformar en este sentido, ¿no? Para nosotros el primer paso es que se deje de hablar de logopedia en los coles, que por supuesto hablemos de maestras de audición y lenguaje, que hacen una labor maravillosa también, pero que se derive, como bien dices, a esos menores a un servicio de logopedia externo. Claro. Tanto ya sea en la sanidad pública, aunque vamos bastante cortitos en ese sentido, o a la gran cantidad de centros privados que existen ahora mismo en Canarias. Hay una cuestión que llama poderosamente la atención, que llamar logopeda a quien no es logopeda. ¿Hay intrusismo en esta profesión? Hay intrusismo, hay mucho intrusismo. Realmente es una profesión joven. En un momento determinado se cubrieron los servicios, pues con distintas formaciones, ¿no? Porque bueno, no existía la titulación de logopedia, pero sí es cierto que ya es hora de que vayamos regulando y de que cada uno pues nos llamemos por nuestro nombre. Hablando con la consejería, con algunas personas de la Consejería de Sanidad, pues insistíamos mucho en que hay que trabajar en este sentido, porque nosotros no llamamos a los profesores de secundaria médicos, ¿no? Entonces no podemos llamar a los maestros logopedas, tampoco podemos permitir que otros profesionales, que son muchos y variados, entren a intervenir en cosas tan importantes, porque es que estamos hablando de patologías que intervienen, o sea, que afectan directamente a la salud y a la calidad de vida. Y bueno, consideramos que hay que tener una formación y cumplir unos requisitos que no pueden cumplir otros profesionales. Claro, en este caso me llama la atención porque me imagino que no se le estará pidiendo los requisitos por parte de la Consejería de Educación pues a esos profesionales que están ayudando en los centros educativos, o no se les pide lo que realmente deberían necesitar, o se está mirando para otro lado pensando que con esa ayuda es suficiente. Hablábamos de que son personas que son maestros de audición y lenguaje, pero la logopedia va mucho más allá. Son profesiones diferentes. Yo, por ejemplo, tengo la doble titulación, o sea, siempre insisto en que no es una cuestión de unos u otros, es cuestión de que cada uno esté en su lugar y con sus funciones, ¿no? Entonces, es verdad que donde debe estar el logopeda es en sanidad. Es exactamente igual que está un fisioterapeuta, que está una enfermera, es como su ubicación natural, ¿no? Pero luego, por otro lado, tenemos que hay muchísimas dificultades que afectan a la educación, como comentábamos, y sería necesario tener ese apoyo dentro del sistema educativo. Las maestras de audición y lenguaje pues cumplen una labor muy importante, pero realmente nos quedamos cortos en cuanto a intervención. Y las autoridades lo saben, bueno, están regulando, sí es cierto que, bueno, que hemos comentado las necesidades que hay y demás, pero es algo en lo que no se está insistiendo de la forma que se debe. Pero bueno, por lo que te comentaba antes, suplimos con maestras de audición y lenguaje, la población considera que está siendo cubierto ese servicio, no se reivindica en sanidad y al final pues
seguimos en ese vacío de dónde están los logopedas, pues en privada. Pues pasamos de educación a lo que es el sistema sanitario. ¿Cómo estamos de logopedas en la sanidad? ¿Tenemos el número adecuado? ¿Faltan muchos logopedas? ¿Se tiene conciencia de que faltan logopedas? Estamos cortos, muy, muy cortos de logopedas en el Servicio Canario de Salud. Sí hay conciencia de que no hay logopedas, no son suficientes. Bueno, eso ya es un punto importante. Sí. Por lo menos por esa parte. Sí. Hemos conseguido. Ya que tenemos un punto positivo, sí, vamos a aprovecharlo. Exacto. Pues bueno, ahora mismo uno de los grandes problemas es que ni siquiera tenemos un censo de logopedas. Ahora estamos empezando a recibir información y datos del Servicio Canario de Salud. Sabemos que hay alrededor de 40 logopedas trabajando en toda Canarias. Es totalmente insuficiente. ¿Cuánto comentó? Alrededor de 40. 40. Sí. En todo el archipiélago. Sí, realmente, pues bueno, es una representación mínima. Para nosotros ahora, por ejemplo, un ideal es Andalucía. Andalucía ha conseguido firmar un acuerdo con sindicatos para incorporar 150 logopedas en atención primaria a lo largo de 2024. Para nosotros eso, o sea, en Canarias, en principio tenemos datos contradictorios, pero en principio lo que se nos informa es que no tenemos ningún logopeda en atención primaria, aunque es cierto que hay compañeras en Lanzarote y Fuerteventura que afirman que forman parte de ese servicio en esas islas. Uh-huh. Claro, en Canarias tenemos aproximadamente unos 200 y pico centros de salud. Claro, y si tenemos 40 logopedas, pues la proporción es cortísima. Hombre, es que ni siquiera estamos en los centros de salud. Ni siquiera. No. Vaya. Era lo que te comentaba de atención primaria, ¿no? Hay algunas compañeras que sí están ubicadas en centros de salud, en Lanzarote y Fuerteventura. Pero de resto nosotros, donde tenemos esa mínima representación, es en hospitales y en atención temprana, en las unidades de atención temprana, con los más pequeños. Pero realmente no. ¿Existimos en el Servicio Canario de Salud? Pues más no que sí. Ya. Y en este caso hay, como había esa conciencia de que hay pocos logopedas en Canarias, ¿está esa posibilidad o ese interés de derivarlos no solo en los hospitales, sino ir a los centros de atención primaria? ¿Por parte de la consejería? De la consejería. La consejería ahora mismo lo que nos ha informado es que están un poco en pausa, ¿no? Con el cambio de gobierno y demás. En la anterior legislación sí que nos dijeron sí que nos dijeron que querían incorporar a los logopedas en atención primaria, en la estrategia de más atención primaria. No se quedó nada registrado, no hay documentos al respecto, entonces pues no sabemos lo que va a pasar. Estamos intentando negociar, tuvimos una reunión con la consejera de Sanidad para hablar de todo esto y de la importancia que tiene la figura del logopeda y cómo habría que incorporarla en distintos servicios. O sea, estamos hablando de una profesión tan importante como que tiene que estar en UCI, donde tenemos pacientes que no están, o sea, no se pueden alimentar por boca, pues tienen sondas por distintos motivos, y el logopeda es quien está ahí para cambiar esa alimentación y que se pueda ir a casa de una forma más adecuada, evitando que recaiga. Es que ahora mismo lo que acaba de comentar es un dato muy importante, porque ahora Susana Nieto ha comentado algo que a lo mejor muchas personas desconocen. Cuando se habla de la logopedia se piensa que es pues para hablar mejor, para pronunciar mejor, pero justamente ahora mismo acaba de poner un punto importantísimo, que es el tema de alimentación en personas mayores que no pueden tragar, que no pueden comer bien, y el logopeda le ayuda a ello. Y es que yo creo que eso es muy desconocido dentro de lo que es la población, ¿no? Bueno, es lo que comentaba al principio, ¿no? Cuando definía lo que es la logopedia, la parte de las funciones orales no verbales es lo más desconocido, ¿no? No solamente trabajamos con mayores, trabajamos con cualquier persona, pues. Por ejemplo, los niños con parálisis cerebral, con daño cerebral, también tienen problemas para alimentarse, también necesitan una adaptación de los alimentos, de las texturas, de
pues una serie de cuestiones para poder alimentarse de forma correcta. Pasa lo mismo con adultos que han tenido ictus, por ejemplo. Puede pasar, puede estar afectada esa función y trabajamos en torno a todas esas cuestiones. Cosas tan importantes como que la alimentación no solamente es una cuestión de nutrición y para poder estar sano, sino que además es un acto social. Cuando alguien se ve privado de una alimentación adecuada, empieza a tener limitaciones en otros ámbitos de su vida y afecta a nivel emocional también. Claro. Por lo tanto, estamos también entrando a una cuestión importante que también lo destacaba al principio de la entrevista la presidenta del Colegio de Logopedas de Canarias, y es el hecho de la importancia de la prevención. Claro, es que si no apostamos por la prevención, al final, y siendo un poco egoístas, pues va a costar más en dinero para el sistema sanitario, ¿no? O sea, por lo tanto tenemos que también apostar por la prevención y tenemos que apostar por tener cada vez pues una sociedad más sana. Y en este caso, pues la logopedia también trabaja en el tema de prevención. Sí, por supuesto. De hecho, ya se han hecho campañas y es algo de lo que informamos a las autoridades, ¿no? Nosotros recortamos los costes del Servicio Canario de Salud. Que no es baladí este tema, ¿eh? No, claro, creemos que es algo que les interesa bastante, además, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claro que ya no es solo cuestión de que a nosotros, a mí, apasionada, quiera llevar la logopedia a todas partes. No, es que estamos hablando de recursos, estamos hablando de costes, estamos hablando de recaídas de pacientes que se podrían evitar. Estamos hablando de que si nosotros intervenimos de 0 a 3 años, pues vamos a evitar muchos problemas posteriores. Hay menores con los que no vamos a poder solucionar todas las dificultades, porque es verdad que a veces hay patologías y discapacidad. Entonces, bueno, vamos a trabajar durante más tiempo de su vida, pero es que hay otros que sí que se pueden prevenir. Y no solamente prevenimos la dificultad más compleja logopédica, sino que además prevenimos fracaso escolar, ayudamos a esos niños a incorporarse al sistema educativo de una forma más adecuada. Claro, porque justamente al principio comentábamos esos problemas que pueden tener los niños, que a veces no nos damos cuenta que la forma de actuación sería a través de un logopeda, que es no gesticular, no socializar, dificultades de comprensión, problemas para expresarse, no hablar como los demás. Llega muy tarde, muchas veces esos niños en edades tempranas llegan muy tarde al logopeda después de utilizar pues otras medidas de posibles soluciones. Pues tristemente aún llegan muy tarde. Hay especialistas que están muy concienciados y compañeros en educación que hacen todo lo posible, y es verdad, pero todavía es cierto que nos queda mucho trabajo por hacer a los logopedas, por formar a la población en general y a los especialistas para que entiendan que hablamos de prevención, y prevención es en el primer momento en el que vemos una señal, algo diferente a lo que es el desarrollo normalizado de un menor, debemos acudir al logopeda. Muchas veces nosotros, por ejemplo, hay una cosa que nos molesta muchísimo y es el ya hablará. No, ya hablará. No, pues cuando un niño tose no decimos ya dejará de toser, lo llevamos al médico. Pues si el niño no habla y es un momento en el que nos estamos preguntando por qué no habla y estamos contestando que ya hablará, pues llévalo al logopeda. Que el logopeda te diga no hay un problema. Bueno, puede pasar, pero que lo digamos nosotros, porque sabemos que no hay un problema. Claro. Que en la mayoría de los casos, cuando hay una preocupación de la familia, sí que existe alguna dificultad. Y es que son cuestiones que no cuesta mucho el mirar, simplemente bueno, pues informarse un poco y justamente ponerse en manos de un profesional, como en este caso el logopeda, que es personal sanitario, personal especializado. Y claro, hay cuestiones, por ejemplo, con bebés incluso. O sea, si un niño pues no suele llorar, si no suele reírse, si balbucea, pequeñito, claro, no se le da importancia. Incluso a veces cuando empieza a hablar un poquito más tarde con pocas palabras, un dato como que el niño no señale, no nombra a las personas cuando tiene ya los 2 años. Claro, es como bien comentaba,
se da por normal, pero no es normal. O sea, tenemos que estar atentos a que cuando tengamos esas señales tenemos que ir directamente al logopeda. Y eso tampoco se enseña a los padres. No, y mira, detrás de todo eso, de todas esas señales que tú estás comentando, suele haber padres emocionalmente mal, porque empiezan a darse cuenta. Pasa muchas veces que ellos pues van diciéndolo, ven que algo no va bien, no saben qué es lo que no va bien. Esa tendencia a normalizar, precisamente pues para no sentir esa angustia de que no está yendo todo como se espera. Hay que dar más apoyo, hay que estar más ahí, más desde pediatría. Desde pediatría se podría hacer un gran trabajo, porque es muy sencillo. O sea, ahora además hacen una interconsulta que a lo mejor no es lo más adecuado, pero bueno, puede llegar bastante rápido y esa familia puede tener una respuesta. Y no solamente eso, sino, aunque no te puedan derivar al logopeda dentro del Servicio Canario de Salud, informar a esa familia de que existe esa figura, de que les puede ayudar y que decidan ellos si quieren ir de forma privada antes de llegar al servicio público. Claro, porque por el pediatra pasan todos los niños. Claro. Es que prácticamente es la mejor forma de cribar, ¿no? Sí, desde luego. Y además estamos hablando, porque ya nos vamos a niños en fases ya de desarrollo del lenguaje, ¿no? De más avanzada. Pero es que podemos hablar hasta de bebés, de recién nacidos, que tienen problemas con la lactancia por dificultades orofaciales, otra vez pues en esta parte en la que nos conocen un poquito menos. Entonces con esos bebés también trabajamos. Nosotros, bueno, yo he tenido casos de bebés que a lo mejor han venido 2, 3 sesiones y se ha solucionado el problema y tienen una lactancia adecuada, un vínculo con la madre que es importantísimo. ¿Cuántas veces dejan de darles el pecho porque hay una dificultad? La verdad, Susana, qué importante es que se regule la profesión de logopedia en Canarias para asegurar lo principal, y es que la población de las islas esté atendida como tiene que estar atendida. Es que me parece algo fundamental. Es que es un derecho. Lo que pasa es que a veces, pues lo que decías tú, normalizamos, esto va mal, no tenemos este servicio, no se puede hacer nada. No, sí se puede, es un derecho, es una profesión sanitaria, deberíamos de estar en la salud pública porque solucionamos problemas de salud. Claro. Y encima se puede hacer prevención para que el sistema sanitario después gaste menos y ahorre. O sea que me parece que algo... Es que somos una ganga. Sí, no lo quería decir así, pero sí, efectivamente, es un ahorro a largo plazo, a medio y largo plazo tremendo, ¿no? Bueno, hablamos un poquito de los mayores. En este caso, ¿por qué no está incluida la figura del logopeda en las leyes de dependencia o de personal rehabilitador en Canarias? Bueno, nosotros, mira, si te soy sincera, siempre desde la Junta del Colegio, la Junta actual, siempre miramos hacia nosotros mismos y vemos pues todo el trabajo que nos queda por hacer. Es cierto que, bueno, el Colegio Profesional de Logopedas de Canarias es muy joven, llevamos 3 años trabajando en torno a esto y bueno, debemos tener mucha más representación e informar más a las autoridades de dónde debemos estar, porque somos nosotros los que realmente lo sabemos, ¿no? Es verdad que hay cosas que modificar. En la ley de dependencia de Canarias ahora mismo el logopeda no está incluido en plantillas de centros sociosanitarios, en residencias de mayores. Entonces creo que eso es pues de las primeras cosas que debemos modificar para que cuando se busque plantilla en una residencia de mayores se sepa que hay que contar con un logopeda de forma, indiscutible. Entonces, ahí es donde estamos intentando hacer trabajo, estamos intentando formar, llegar a la población y que se entienda, por ejemplo, pues cuando hablamos de presbicia nadie tiene duda, ¿no? Y al final, pues es una dificultad que se va produciendo simplemente por la edad. Pues con las funciones orales no verbales de las que estábamos hablando pasa lo mismo. La masticación, la deglución, el tragar se va convirtiendo en un problema en personas mayores simplemente por el paso de la edad. Evidentemente en personas con patologías, con demencias, por ejemplo, pues eso se da de una forma mucho más rápida.
Pero en el resto de la población, simplemente porque nos hacemos mayores, también pasa. Y al final volvemos a hablar de alimentación, volvemos a hablar de una nutrición adecuada, no entramos ahí, ¿no? Están los compañeros nutricionistas, pero sí es cierto que para que ellos puedan hacer su trabajo, esa persona debe poder manejar el alimento en la boca de forma adecuada. Uh-huh. En este caso, ¿qué consecuencias tiene la falta de regulación de la logopedia en la calidad que se está ofreciendo a la población canaria y qué se debería hacer para asegurar que realmente los logopedas estén debidamente colegiados y se preste a la población la atención tanto en el sistema educativo como a personas mayores? Pues nosotros consideramos que lo más importante y lo mejor que puede hacer la autoridad canaria es solicitar el número de colegiados, el certificado de colegiación. Obligar a que los logopedas de Canarias estén colegiados, porque al final eso es como la garantía de que van a cumplir con los requisitos. Es la manera en la que podemos controlar el intrusismo, es la forma en la que podemos garantizar a la población que está ante un profesional adecuado, es la forma en la que vamos a conseguir tener un censo con lo que vamos a poder decirle a cada usuario a dónde tiene que recurrir, cuál es el logopeda más adecuado para su situación, poder formar a la población y entender que es algo imprescindible. Deben incorporarlo en la sanidad pública, pero aunque no esté en la pública, debe regularse el ejercicio profesional en la privada. Nosotros la única forma que tenemos de garantizar lo que te he comentado es que el logopeda esté colegiado. Uh-huh. Desde luego que es algo tan obvio como solicitar la colegiación para evitar el intrusismo que llama la atención que no se haga, ¿eh? Claro, aquí tenemos pues al final una serie de dificultades con leyes, con temas burocráticos, pero hay cosas que son obvias, como dices tú. La logopedia es una profesión sanitaria, las profesiones sanitarias tienen colegiación obligatoria y esta discriminación, por decirlo de alguna forma, en la que nos estamos viendo, no tiene ningún sentido y perjudica no a los logopedas, perjudica a la población canaria. Uh-huh. Desde luego que sí, y lo que queremos es que la población canaria tenga la mejor asistencia posible y también pues educar también en prevención, cosa que también hemos comentado en esta entrevista con la presidenta del Colegio de Logopedas de Canarias, con Susana Nieto Trujillo, a la cual le agradecemos evidentemente este ratito aquí hablando de la logopedia en el archipiélago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz hoy.